Buenas tardes, oyentes. Nos encontramos ahora con un docente de la Escuela Taller Isora Innova, Enrique. Buenas tardes, Enrique, y gracias por dedicarnos esta entrevista hoy con nosotros. Hola, buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Y también con nuestra locutora Ángela, que también nos va a servir aquí de apoyo en esta entrevista con alguna que otra pregunta. Muy bien. Buenas tardes, Buenas chicos. tardes. Bueno, Enrique, nos gustaría que nos comentaras un poco de dónde surgió la idea de ese documental que me parece que has presentado a la vigente edición de Miradas Doc. del documental Miradas Doc, que se va a realizar a finales de octubre, principios de noviembre. ¿De dónde surgió la idea de este proyecto? Bueno, la idea en principio, bueno, yo había hecho mis incursiones como hobby en el mundo audiovisual y la idea surgió a partir de un libro que publiqué el año 2006 sobre la biografía de Petrus Gonsalvus, un hombre que nació en Tenerife, que tuvo un problema genético, una enfermedad que le causaba tener vello por todo el cuerpo. Y eso causó una admiración en los reyes en las cortes europeas del siglo XVI. Entonces tuvo una historia más o menos original, curiosa, singular, y este hombre pues fue rescatado por las cortes europeas y bueno, y vivió en diferentes reinos de Europa en aquella época, ¿no? ¿Cuál es el nombre de este documental? El documental se titula Gonsalvus, un canario en la Kunstkammer. Kunstkammer viene de la acepción alemana del gabinete, digamos, gabinete de arte o gabinete de curiosidades, que eran unas cámaras de coleccionismo que existían en el siglo XVI, porque en aquella época los reyes sentían una especial predilección por las cuestiones un poco raras y extrañas de la naturaleza, por especies animales en vías de extinción, por los crustáceos, por coleccionar conchas, seres vivos extraños, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces este señor les causó, digamos, ese tipo de curiosidad, ¿no? Le despertó una curiosidad, efectivamente. Y fue muy larga lo que tardó la producción de este documental. Bueno, pues la producción aproximadamente se prolongó por espacio de 2 años, porque desde que se hizo se trató de contar con una subvención del gobierno de Canarias, que al final no se pudo contar con ella. Y incluso pues estuvimos a punto de pensar en reconsiderar la posibilidad de hacerlo o no el proyecto, pero luego con fondos propios y con una pequeña ayuda de la Consejería de Cultura del Ayuntamiento de La Laguna, pues pudimos poner en marcha pues un proyecto modesto que lo que trata de decir un poco es recordar la figura de este hombre, pero sin mayores pretensiones, ¿no? Entonces, a pesar de las dificultades de financiación, el proyecto pudo salir adelante satisfactoriamente, ¿no? Sí, el proyecto pudo salir adelante, se hizo una especie de división entre una parte narrativa, digamos, de documental clásico, ¿no?, con una locución en off, y luego una parte de ficción con pequeños fragmentos de la historia de la vida de este personaje, ¿no? Lo único, la pena que nos dio es no haber hecho una producción un poquito más internacional, ¿no?, de haber podido hacer un viaje al exterior, de haber contactado con algún museo extranjero, pues para de alguna manera complementar esa parte de la historia, ¿no? ¿Y el documental cuál es su duración? Pues aproximadamente dura pues unos 35 minutos contando con los créditos, y bueno, se puede decir que es un poquito más de un cortometraje habitual, ¿no? Es casi un mediometraje, digamos, ¿no? ¿Y hay algún lugar en la red, alguna página donde se pueda visualizar o hasta Miradas Doc no se podrá hasta Miradas Doc no se hace el primer estreno oficial, pero tenemos pensado incluso antes de Miradas Doc hacer una presentación, puesto que el Ayuntamiento de La Laguna se implicó y nos dio una pequeña ayuda, pero nuestra intención es hacer un estreno junto con lo que el estreno que se haga en Miradas Doc, ¿no? De todas maneras, en la web se puede visitar la página de Facebook de Datana Films, que es la productora del proyecto, y ahí se pueden ver algunos fragmentos de los créditos y del teaser o tráiler del documental. Muy bien. ¿Y hubiera algún tipo de necesidad especial en la producción? ¿Alguna particularidad especial que haya? Sí, efectivamente tuvimos que contar con, la verdad es que una valiosa ayuda de Gloria Hernández, una profesional del mundo del maquillaje y la caracterización, que nos ayudó a crear esa imagen del hombre velludo, pues con pelo artificial, y nos ayudó también en lo que es el asesoramiento en el tema de vestuario y caracterización final, ¿no? Y aparte también creo que tuvieron que acudir a expertos en las materias de historia y medicina para poder ambientar más
más concretamente, para darle más realismo a lo que es el documental, para plasmar realmente lo que se vivía en aquella época. Sí, efectivamente, nosotros contamos con 4 expertos que entrevistamos en el documental. Está por una parte Luis Hernández Nieto, un catedrático de medicina de la Universidad de Laguna, que fue el autor del prólogo del libro que yo publiqué en 2006. Luego también contamos con Lorenzo Santana, un historiador especialista en el siglo XVI, Emiliano Guillén, que es un cronista de varios municipios del sur de Tenerife, que nos dio una aportación bastante valiosa también de cómo vivían justo en la época de la conquista, cómo fue esa transición y esa mezcla entre los conquistadores y los aborígenes. Y luego finalmente contamos también con María Teresa Concepción, una profesional del mundo también de la medicina, y que casualmente contactamos con ella porque en el momento que nosotros preparamos la producción ella estaba investigando y haciendo una tesis que creo que me parece que todavía no ha terminado, una tesis doctoral basada en el estudio de cómo los monarcas españoles de la época de los Austrias consideraban a esas figuras, esos personajes curiosos que eran los enanos de corte o los bufones de corte, que en este caso fue un caso, comparándolo con Petrus Gonsalvus, un caso un poquito diferente, porque Petrus Gonsalvus cuando llegó a la corte no sirvió, digamos, como divertimento específico, aunque llamaba la atención su aspecto, ¿no? Sino que se le dio un oficio, ¿no? Fue ayudante de panadero real, del panadero real, ¿no? En este caso del rey Enrique II, ¿no? En 1550 aproximadamente, ¿no? Vamos, que os habéis apoyado en estos expertos para que el documental sea realista en la mayor posibilidad, o sea, lo más real posible. Efectivamente, la opinión de estos expertos lo que hace es matizar un poco la figura de Petrus Gonsalvus en el siglo XVI y de alguna manera amplificar un poco la visión histórica, ¿no? De hecho, lo curioso de las investigaciones es que se puede decir que siempre son abiertas, ¿no? Entonces, en un momento dado, estas investigaciones pueden encontrar una bifurcación o otro camino que te abra nuevas puertas, ¿no? Y este fue el caso concreto de que cuando estábamos grabando, cuando hicimos la entrevista a Lorenzo Santana, que es un historiador especialista en el siglo XVI, nos abrió la puerta en el sentido de que había unas fechas coincidentes con un barco pirata, un barco corsario francés que se hundió en el puerto de Poris de Abona, 1547, y que coinciden fechas aproximadas de cuando Gonsalvus pudo salir de la isla y luego 3 meses más tarde arribar al puerto de La Rochelle, que fue justo cuando coronaron a Enrique II y que fue cuando lo recibió en la corte, ¿no? La grabación entonces y la puesta en escenas ha sido realizada todo dentro de la isla, ¿no? Sí, efectivamente, toda la grabación ha sido en escenarios naturales, sobre todo. Hemos contado con rodajes en espacios abiertos, ¿no? En el Parque Nacional del Teide, por ejemplo, hicimos un time lapse con el mar de nubes muy bonito, que yo creo que quedó bastante bien. Luego hicimos también unas escenas en el monte de las Lagunetas, como subiendo en dirección hacia el Teide. Hicimos bastantes imágenes en el sur, en la zona de Poris de Abona. Y en definitiva, luego después las partes interiores de las escenas de ficción se grabaron en el Castillo San Felipe, en el Puerto de la Cruz. Y ahí hicimos bastantes escenas y la verdad es que agradecemos también al Ayuntamiento del Puerto pues toda la colaboración y el apoyo, ¿no? Y también nombrar, antes que nada, sobre todo en las labores de edición y fotografía, a Roberto Bacallado y a Lilio Hernández, que son los responsables de la productora de Atana Films, que yo creo que hicieron un trabajo muy digno, ¿no? Sí. Las partes del rodaje en las que saldrían los barcos, ¿no? ¿Fueron con un barco real o utilizasteis algún tipo de maqueta? Hicimos una escena con una lanchita, una lancha que nos prestaron, ¿no? Un chico generoso de allí, del muelle de Puerto La Cruz. Luego hicimos como una especie de trucaje, ¿no? Para que pareciera que el barco francés estaba al fondo. Y luego utilizamos una maqueta a escala 1:200 y hicimos una superposición con chroma key, ¿no? Con fondo verde. Le pusimos la luna detrás y la verdad es que quedó muy digno, muy curioso el efecto, ¿no? No teniendo presupuesto para contar con un barco real, ¿no? Y me parece que tenemos por aquí un fragmento del documental, creo que era, o de la parte... Tenemos un fragmento de los créditos finales de la película donde aparecen varios temas seguidos, que han sido unos temas musicales compuestos por Dan Silva. La verdad es que agradecemos también el esfuerzo creativo de este chico, la verdad es que quedó muy bien la música. Y bueno, y yo creo que si los oyentes les parece bien, podríamos escuchar un poquito de eso, sí, para terminar, ¿no? Ok, pasamos a un pequeño fragmento de estos créditos para que los oyentes puedan disfrutar del trabajo sonoro.
pues desde aquí invitamos a todo el mundo a que venga a la edición de este año del Miradas Doc y pueda disfrutar de este documental y de otros muchos. Nos despedimos, Enrique, Gracias. Jaco. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por acompañarnos en este ratito. Pues muchas gracias a ustedes. Hasta luego, gracias. Hasta luego.